Hermanos, muy buenos días. Damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios que en esta mañana el Señor nos permita traer una palabra de bendición para nuestra vida. Una palabra, hermano, que nos bendiga, una palabra que nos llene, una palabra que nos haga andar, traer la vida de Cristo en nosotros. Damos gloria a nuestro Padre Celestial, que Él es bueno, ¿verdad, hermano? Y que siempre en su paciencia nos busca que entendamos que, hermano, siempre en su paciencia le gusta que esperar el tiempo de nuestro cambio, de nuestra vida. Qué hermoso es pedirle a nuestro Padre Celestial: dame tiempo, Señor, para cambiar. Pedirle: Señor, dame de tu tiempo. Ten paciencia conmigo, dile, voy a cambiar. Dile, ten paciencia conmigo, Señor, que voy a hacer lo correcto. Señor, dile, dame tiempo, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar mi vida, a transformar mi vida. Dile, Señor, voy a agradarte, Señor. Dile, Señor, voy a hacer lo correcto. Hermano, dile, Señor, en esta mañana dale gracias al bendito Espíritu Santo. Hermano, Dios, y Dios es bueno. Dios es poderoso para ayudarnos en nuestra vida cada mañana. Qué rico es, hermano, que nosotros en esta mañana tengamos la disponibilidad, el anhelo y el deseo realmente de agradar al Señor. Porque eso es bueno y agradable. Pero quiero hablarles un poquito, hermano, algo que meditando un poquito en esta mañana, vino a mi corazón mientras meditaba en una palabra. El Espíritu habló en mi vida sobre el paganismo. ¿Qué es realmente el paganismo? Porque hay tantas fiestas paganas en este tiempo. Y que el hombre, hermano, se le olvida la importancia de, hermano, de entender que el Evangelio es uno, Dios es uno, el Espíritu Santo es uno. Y que nuestra vida, hermano, tiene que ser de una vida celosa de Dios. Dios es celoso, dice que el Espíritu nos anhela celosamente. Es muy, hermano, muy, ¿cómo decirle, hermano? Su amor es tanto que no nos quiere compartir con nada ni con nadie. Por eso en el libro de Éxodo habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, en el libro de Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni algunas cosas semejantes de lo que está escrito arriba en los cielos, ni debajo en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, que es fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mira, hermano, estamos en un tiempo de mucha idolatría, de mucha adoración a los dioses. Bendecidos a los hermanos allá en Tierra Deseable, a los hermanos, al pastor allá Jorge Pérez de González, allá les bendiga, hermano, familia, bendiciones Rodríguez, Guadalupe Gaona, yo les bendiga, muchas gracias, buenos días. Yo les bendiga a los hermanos que en esta mañana se incorporan, hermana Coral, Sheila, Dios les bendiga, muchas gracias a los hermanos que están detrás, que Dios les bendiga. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos de mucha deshonra, por eso el Señor dijo que no honrarás a los dioses. Es importante entender, hermano, que en lo escrito está, en el mandamiento de Dios, está prohibido para los hijos de Dios, que no debemos nosotros tener dos dioses, o amaremos a uno, dice Mateo, o aborreceremos a otro. Nosotros no tenemos no podemos tener dioses. En los 10 mandamientos está claramente establecido que no debemos de tener dioses ajenos. ¿Por qué razón? ¿Qué razón son los dioses ajenos? Los dioses ajenos nos hacen convertirnos en gente, hermano, con actitudes y características completamente
es practicar una doctrina diferente. Pero voy a meterme un poquito en esto para dar un poquito de la definición. La palabra nos enseña, hermano, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque las Escrituras nos enseñan, hermano, en el libro de Mateo 18, versículo 17, dice: porque si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia; si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La palabra gentil, nosotros no somos gentiles. A veces se creen que nosotros somos gentiles. No, venimos de los gentiles, pero no somos gentiles. No somos gentiles. Una cosa es que nosotros hayamos estado en los gentiles. Es como decir, por eso la misma Escritura dice que no todo el que diga que es israelita es israelita. No es de nacionalidad israelí. Ni todo el que se dice que es judío es judío. Ni todo aquel hermano que... Por así que el hecho de que nosotros estemos viva usted en una ciudad y no nació ahí, no quiere decir que usted sea de esa ciudad. Por eso en las credenciales de identificación siempre se pone el lugar de donde nació la persona. No es propio de ese lugar. Lo mismo sucede en este término, que una cosa es un gentil y otra cosa es un hijo de Dios. Aquí nos enseña algo, hermano, que digo a la iglesia tenle por... Si no oyere, dice, tenlo por un gentil y un publicano. Lo interesante de esto, hermano, que la palabra gentil, nosotros, por decir, las 10 tribus que se dispersaron, hermano, de las otras 2, de Judá, de los israelitas, hermano, se fueron al mundo, aprendieron las costumbres del mundo, aprendieron la idolatría, aprendieron, hermano, la forma de amar el mundo, pero ellos no son del mundo. Nosotros, a pesar de que vivimos en el mundo, no somos del mundo. Traemos genética de Abraham, traemos la sangre de Abraham, por eso somos hijos de la promesa. Por lo tanto, somos descendientes de Abraham. Por eso ninguna persona se va a salvar a menos que sea de su pueblo. Ninguna persona tiene que tener la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo nos identificará como los verdaderos hijos de Dios. Pero la Escritura dice que aquella mujer gentil o aquel hombre gentil en realidad aún son costumbres. Gentil significa una persona que tiene costumbres de religiones extrañas a la Escritura. Por eso la palabra gentil viene de la palabra étnicos, viene de la palabra étnico. Y la palabra gentil también significa pagano, significa ateo, significa infiel. De ahí viene la palabra gentil, de una persona que es pagana, que es un ateo, que es un gentil. Dice en la traducción, hermano, griega, que es un infiel, una persona étnica, una persona de pueblo. Esto dice la Escritura. Dice que la Escritura, hermano, que manda a la gente que es pagana, un hombre pagano, un hombre que celebra. Voy a darles algunas explicaciones, hermano. Un pagano, hermano, es alguien que no es cristiano. Un pagano es alguien que no es cristiano, no es evangélico, no es, hermano, como lo establecen las Escrituras. No es. Porque la Escritura dijo al Señor: por sus frutos los conoceréis. Acabamos de leer en el Éxodo 20, la Escritura nos enseña que no debemos nosotros practicar la idolatría o hacernos dioses, adorar a dioses extraños. Porque dice que pagano, dice que es alguien que no es cristiano ni de ninguna de las otras grandes religiones monoteístas, hermano, refiriéndose a los dioses griegos, a los dioses. Meternos un poquito en los términos, hermanos, pero desde el punto de vista cristiano,
Los paganos se caracterizan, hermano, como aquellos que están atrapados en cualquier ceremonia religiosa o acto o práctica que no es meramente la cristiana o que no es meramente de acuerdo. Disculpe, hermano, ya las redes andan medio fallando, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, desde un punto de vista cristiano, los paganos se caracterizan como aquellos que están atrapados en cualquier ceremonia religiosa o acto o práctica que no es meramente cristiana o evangélica o que vaya de acuerdo pegados a las escrituras. Eso dice la Real Academia, el español. Hermano, cristiano o evangélico solamente se rige por una religión, así como lo hacen los musulmanes, católicos, hermano, de una manera se afirman en solamente creer en una cosa. Religión significa, hermano, es todo acuerdo a aquel término que está fuera de los principios, tan fuera de lo establecido por Dios. Religión es todo lo que está fuera, que no encaja de acuerdo a la voluntad divina. Eso es paganismo, que no encaja, que no va de acuerdo. Una ceremonia, una doctrina que va y que se contrapone realmente a lo que es realmente a la sana doctrina. Me metería un poquito más en los términos más sofisticados, como por decir, hermano, que el paganismo, hermano, es la adoración. El paganismo es la adoración de más de un Dios. Eso es el paganismo, que considera que hay otros dioses, que considera, hermano, que hay que adorar también a otros dioses. Ese es paganismo. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. Y en Deuteronomio 6 le dijo Dios a Abraham, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. No hay otros dioses. Más que Él, Dios es uno. No hay otros dioses. Por eso, hermano, o sea que lo que está diciendo que sí hay otros dioses, pero no se deben de adorar a ningún otro que no sea Él. Al menos para los hijos de Dios. Para las personas paganas existen otros dioses, pero para los hijos de Dios no. Por eso en Deuteronomio 6, versículo 4 le dijo a Dios, al Señor le dijo a Israel, oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y los multipliques como habéis dicho el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. Por eso nos enseña, hermano, que una persona o una iglesia que tiene diferentes dioses es una celebración pagana, o la persona por sí decir es un gentil. Es un gentil. Se le considera gentiles a las personas que practican, aparte de Dios, practican otras celebraciones. Eso es paganismo. Paganos que no se apegan a la sana doctrina, a lo que no refutan, hermano. Por hecho de ellos viven contradiciendo las escrituras, porque el paganismo, hermano, es todo lo que está fuera está fuera de la voluntad divina. El paganismo, vuelvo a repetir, hermano, es la adoración de más de un Dios. Nosotros practicamos la doctrina politeísta, la monoteísta. La monoteísta es la religión o doctrina que practica solo una religión. Los únicos que practicamos solamente una religión en el mundo son el judaísmo y el cristianismo. Somos los únicos. No existe religión, hermano, porque el catolicismo tiene varios dioses. Tienes varios santos, varios ídolos. No es monoteísta, es politeísmo, porque el politeísmo, que es lo mismo que ateísmo, hermano, que admite que existen otros dioses,
El panteísmo, hermano, es otra doctrina filosófica, hermano, que respeta la naturaleza. Es un sistema de creencia que Dios, hermano, que creen que la totalidad del universo es el único Dios, que Dios existe en el universo, que fue Dios, hermano. Pero el ateísmo es un Dios también, o sea, es una doctrina filosófica que rechaza, hermano, las existencias de un Dios todopoderoso. Pero no quiero meterme yo en esos términos, quiero hablar un poquito más sobre, hermanos, sobre que entendamos que la palabra monoteísta es aquel que practica una sola religión, y la palabra paganismo cree que existen otros dioses, que es hermano, el politeísmo, cree una doctrina, es una religión que admite que admite la existencia de otros dioses. Entonces hay iglesias, hermanas, politeístas, que creen que se debe de celebrar dentro de una iglesia otros cultos dedicados al dios Baal, hermano, a los muertos, que se debe de dedicar, hermano, al día de Cupido. Ayer publicaba yo algo sobre Cupido, la historia de Cupido. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Cupido no se debe de celebrar dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque es un dios infernal. Son de la mitología griega, y todo lo que es mitología griega. ¿No se ha preguntado usted dónde cayeron los partes de los ángeles caídos y en dónde se convirtieron ellos? Entonces va a encontrar usted, hermano, que parte de ellos hay dioses panteístas, hay dioses griegos, hay dioses romanos, hay dioses judíos, hay dioses en el cristianismo, hay dioses donde ellos operaron, nada más que cooperaron con otros nombres. Y entre ellos, por eso hay gente que le gusta mucho las sirenitas. Las sirenas, hermanos, cuando las sirenas son hijas del Hades, son hijas de un ser infernal. Y por eso uno no debe de estarse disfrazando de sirenita, ni estar viendo esas cosas, porque lo que realmente el mundo lo que hizo es ponerlo bonito para que las personas no se dieran cuenta que es un ser demoníaco, que viene de los infiernos. La sirenita, usted investigue quiénes son las sirenas en las mitologías griegas y se va a encontrar que son seres diabólicos. Son demonios que salían del infierno. Si encontramos ahorita un poquito sobre, hermano, encontramos por decir que el Cupido es un ser malvado. Según la mitología griega es un ser malvado, un ser enojón, un ser que es destructor de hogares, un ser que une tanto matrimonio, o sea, parejas tanto del mismo sexo. El homosexualismo, el lesbianismo, o sea, en realidad es la depravación sexual lo que transmite. Cupido es el dios de la depravación. Es el dios, que viene de un ser infernal. O sea, si investiga un poquito se va a encontrar que es en la mitología griega, que es el panteísmo. El panteísmo es una corriente que sostiene, hermano, el concepto que, hermano, donde hay otros dioses, donde, hermano, se cree que ellos piensan que tenemos alguna relación con ellos. Un pagano también se le considera a alguien que en su mayor parte, un pagano también se considera a alguien que no tiene religión, que no profesa ninguna religión. Ese es un pagano. Por eso hoy es increíble que hoy coincida, hay mucho carnaval, pero también está coincidiendo con los días del amor y la amistad. Muchas iglesias, hermanos, celebran Día del Amor y la Amistad, San Valentín, que no tiene nada de malo. Si investigaran un poquito, si les investigaran, hermano, la Escritura nos enseña, hermano, que quizás se darían cuenta, y si no se dan cuenta, pero la Escritura dice que en este tiempo, dice que van a introducir herejías destructoras. Van a introducir engaño a la iglesia de Cristo. Por eso quiero que entendamos, hermano, que pagano significa una persona que cree que se debe de celebrar otros dioses. Una persona pagana es aquella que cree que no solamente hay un Dios. Y el Señor dijo: oye Israel,
Jehová vuestro Dios uno es. El pagano no. El pagano cree que se debe de meter días festivos dentro de una iglesia, que se debe de celebrar Día del Amor y la Amistad, del niño, del padre, de la madre, de Navidad, que si Halloween, que si carnaval. Se debe de celebrar de todo ello. Usted puede investigar si esas fiestas, hermano, Dios las permitió, y se va a encontrar usted la historia. O por decir, hay iglesias donde festejan los 15 años y los 15 años, hermano, no es bíblico. Usted va a encontrar la triste historia que celebrar 15 años en una iglesia, hermano, viene de unas antiguas tribus donde la muchachita, hermano, desde el momento que tenía su periodo, hermano, se les presentaba a los hombres para que tuvieran relaciones con ellas, y entonces esos chambelanes, esos hombres que le llaman chambelanes, hoy representaban a los hombres que estaban dispuestos a entrar a meterse con ella. Esa es la historia realmente de los 15 años. Una depravación sexual. Y hoy lo celebran como si fuera algo divino. Y por eso la presentan como que ya la muchachita se le cambia ya la actitud de niña a mujer. Ya está dispuesta ya. Pero eso es una administración que hay que tener mucho cuidado. Se celebran, están metiendo todas las cosas de la idolatría, todos los tipos de dioses las están metiendo nada más de una manera subliminal. De una manera, dice la Escritura, secretamente, de una manera escondidamente lo están metiendo. Por eso un pagano considera que existe, que tiene, hermano, que no es parte de la religión, no es parte del evangelio. Un pagano cree que hay que celebrar no solamente a Dios, sino a otros dioses. Un pagano cree, hermano, que no es parte, también se considera que es alguien que no cree. Un pagano también es aquel que disfruta de los placeres mundanos y posee materiales, hermano, que disfruta de los placeres sensuales, placeres carnales, hermano, que es un creyente indulgente. Por eso en el libro de Mateo nos enseña claramente la bendita Escritura cuando habla, hermano, en el libro de Mateo 6, versículo 31, dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas esas cosas os serán añadidas. Los gentiles, ¿qué buscan? Los gentiles buscan placer. Los gentiles buscan deleites. Los gentiles buscan, la Escritura dice que gentil significa pagano. Un pagano, un ateo, un infiel. Eso significa gentil. Alguien que cree que no tiene ninguna relación directa con las Escrituras, que no tiene una obligación directa con las Escrituras. Alguien que cree que hay que celebrar otros dioses aparte del Dios. Por eso dice que los israelitas no solamente servían a Dios, sino que también servían a los Baales al mismo tiempo. Cuando no había festividades están metidos ahí con Dios, pero cuando habían festividades como el Día del Amor y la Amistad, ahí estaban ellos celebrando eso. Celebraban Halloween, Navidad, que el Día de la Bandera, que el Día de la Noche Mexicana. Ahí estaban metidos, a eso sí lo celebraban con bombo y platillo. Oh, hermano, qué terrible, ¿verdad? Porque eso es paganismo, es introducir lo oculto, lo satánico, porque el paganismo tiene que ver con el satanismo, con introducir espíritus contrarios dentro de la iglesia. El paganismo, hermano, el término pagano significa, fíjate qué interesante, porque la palabra, si lo agarramos o buscamos un poquito en el latín, significa, viene de la palabra pasado, significa del campo, que viene de la palabra del mundo. La palabra pagano, por eso la Escritura nos enseña que el campo es el mundo. El mundo, la palabra pagano también significa del campo o del mundo, pero también significa relativo a él, relativo al mundo, todo lo que tenga que ver con el mundo. Eso significa pagano. Habitante del campo significa aldeano.
pero también viene de otra palabra que significa un soldado no calificado. Un soldado no calificado. Por lo tanto, hermano, podemos decir que un soldado no calificado es alguien reprobado. Reprobado por Dios. Están reprobados en cuanto a la fe. Están reprobados a la fe. Un soldado no hermano, no cualificado o calificado, hermano, es aquel que está reprobado en cuanto a la fe. Está reprobado. No pasaron la prueba de fe. Un pagano no pasa la prueba de fe. Un pagano no llegó a ser aprobado por Dios. No llegó a ser, hermano, agradable a Dios. Eso es increíble. ¿Qué significa, hermano, un soldado no calificado? Y por eso la Escritura nos enseña que un soldado en Cristo, hermano, nosotros somos soldados en Cristo, que tenemos que mantenernos firmes en nuestro llamamiento, debemos de mantenernos firmes en la convicción que Dios nos ha dado, porque un pagano no se sostiene en la verdad, sino un pagano, hermano, es aquel que dice que no calificado. Por eso en el libro de 2 Timoteo 2, versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate con la gracia que me es en Cristo Jesús, lo que hayas oído de mí, delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Acuérdense que la palabra infiel viene de la palabra pagano, pero la palabra fiel es alguien que tiene compromiso con Cristo, alguien que tiene una relación directa con el Evangelio. Pero dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No se enreda en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. Por eso la palabra también, la palabra pagano significa relativo al mundo. Lo que enseña el mundo, los que andan como el mundo, esos son los gentiles. Esa es una persona pagana. Los que andan como andan los del mundo. Pero dice acá que no es un soldado no calificado. ¿Por qué, hermano? Porque no se enreda bien, no se involucra realmente en las cosas de Dios, no se involucra realmente en el bendito evangelio, no se involucra con el Espíritu, sino que está involucrado con el mundo. Eso es un pagano. Eso es paganismo, hermano. Parece ser que son iglesias de Cristo, parece ser que están practicando el evangelio, pero no están practicando el evangelio, están practicando el ocultismo. Y es interesante, por eso es importante investigar, es importante leer, es importante agarrar un poquito, que no se deje, hermano, llevar por todo lo que diga un ministro, inclusive lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene el deber de agarrar diccionario, indagar si esto es así o no es así, porque los hombres de Berea, hermano, que eran hombres preparados, que leían todos los días las escrituras, ellos investigaban, dice, pensando si esto realmente era así como lo estaban diciendo Pablo. Si usted no tiene la costumbre de refutar conforme a las escrituras o indagar si esto es verdad o no, hermano, tiene un problema. Porque aquí dice, hermano, que la mayoría de las religiones paganas expresan una visión del mundo, que es el panteísmo. Expresan una visión del mundo, que también significa, hermano, que expresaban, hermano, el panteísmo, hermano, son dioses olímpicos de la religión griega, considerados paganos por la iglesia. Hermano, eso quiere decir que hay iglesias donde introducieron dioses olímpicos o del Olimpo. Y si usted investiga un poquito, el dios Cupido es un dios del Olimpo.
son dioses de los Olimpo. Baal es un dios, los Baales, hermanos, son dioses cristianos. Pero el día del amor y la amistad es un dios pagano, hermano, de que viene de los dioses del Olimpo. Por eso, hermano, que tenemos que entender que el término pagano significa, hermano, alguien de la aldea, alguien, hermano, rústico, alguien campesino también significa, hermano, viene de la adoración de dioses griegos, viene de la adoración a dioses romanos o de otros pueblos o de las naciones. Eso significa pagano, agarrar costumbres y tradiciones con forma de dioses, hermanos, y celebrados, para que sean celebrados, introducidos dentro de las escrituras, dentro del culto a Dios. Eso es paganismo. Hay gente que no les importa qué se celebra hoy, no importa a qué Dios se celebra hoy. Las existencias de dioses de la mitología griega, hermano, que son el Cupido. Y la Escritura dice, hermano, que no debemos de adorarlos. Y la misma mitología griega, por decir, enseña que el Cupido, hermano, es un dios o es un ser del inframundo. Del inframundo. Por eso el Señor enseñó, hermano, que no debemos nosotros tener costumbres ni comportarnos como un pagano. Que aunque tenemos un Dios verdadero, también servimos y adoramos a otros dioses. Un pagano es aquel que no defiende las escrituras. Ese es un pagano. Un pagano es aquel que relaciona el evangelio, la relaciona con el mundo. Que hay que traer el mundo a la iglesia, hay que traer el mundo a nosotros porque Dios lo permite. Eso es paganismo. Eso es paganismo. Pero la Escritura dice que, vuelvo a repetir, hermano, que el paganismo significa un soldado no calificado. Paganismo significa alguien que anda relativo al mundo, que anda relativo al campo. Oh, eso está tremendo, hermano. Eso es un gentil. Y Dios manda no hacer así. Por eso en la palabra Mateo 6, versículo 6, mas tú cuando ores entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La palabra palabrería aquí significa una persona que habla mucho, que se expresa como que si conociera lo que cree. Que se expresa como si conociera lo que cree. Y de ahí viene la palabra logos. Y es interesante porque la palabra logos significa algo dicho, un pensamiento, significa un tema, un discurso, significa razonamiento, significa un motivo. Por lo tanto, hermano, aquí está hablando que tengamos mucho cuidado con los discursos, con los mensajes, con las prédicas propias de incluir a la celebración del culto a Dios o adoración a dioses extraños. Dicen, no por sus muchas palabrerías, no por su canto, no por su adoración, no por ir a la iglesia van a ser escuchados. ¿Por qué? Porque luego significa algo dicho, algún tema, un discurso, un razonamiento de algo dicho. Vuelvo a repetir. Quiere decir que tenga mucho cuidado que cuando escuches un discurso, un mensaje, una prédica propias de incluir en la prédica, en el mensaje, incluir la celebración o dar culto a dioses extraños como el día de San Valentín, el día de la madre, día del padre, día del niño. Es más, el día del niño lo intuyó, hermano, lo
lo escribieron o lo asentaron, hermano, las Naciones Unidas. Tengamos mucho cuidado cuando escuchemos entonces incluir en el culto. Hay que celebrar el Día de las Madres, hay que celebrar el Día del Padre, hay que celebrar Navidad, hay que celebrar la Semana Santa, hay que celebrar por así Halloween, hay que celebrar el Día del Niño, hay que celebrar el Día del Pastor, hay que celebrar el Día de los Evangélicos, hay que celebrar, y no escute que hay que darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Dice la Escritura que esto es un discurso que no por su palabrería serán escuchados, y es algo oculto. Por eso dice aquí: tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará al público. Pero eso tiene algo interesante. Ahorita le digo. Entonces quiere decir que tratan de convencer con palabras de sabiduría humana y de mucho conocimiento filosófico. Por eso tengan mucho cuidado con la gente que es muy famosa, que son teólogos o se ponen que son figuras públicas. Tengan mucho cuidado, porque la gente normalmente tiene puesto las miradas en ellos, que son muy famosos. Y déjeme decirle que ser famosos, acuérdense que la Escritura dice que en el libro de Génesis 6, dice que aquellos gigantes eran hombres de renombre y fueron destruidos. Eran famosos. Por eso aquel que le roba la fama, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial son más admirados que Jesucristo, ya están perdidos. La gente que nos está escuchando, hermano, ya están perdidos. O sea, en el sentido que están siendo engañados. Pues Dios les envía, hermano, porque estas personas piensan que son poseedores totales de la verdad. No son poseedores de la totalidad de la verdad. Y Dios por eso dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, porque se dejaron asombrar por la fama de ellos, por el mucho conocimiento. Acuérdese, si usted investiga un poquito, hermano, qué significa Barrabás, y se va a encontrar que Barrabás significa una persona letrada, una persona bien preparada, una persona bien vestida, una persona bien educada, una persona llena de gloria, de admiración. Eso significa Barrabás. Por eso cuando le pusieron a Pilato y pusieron a Jesús y pusieron a Barrabás delante de él, y la palabra Pilato significa un creyente firme, y luego se queda viendo a Jesús y a Barrabás y dijo así: ¿qué es la verdad? No pudo distinguir la verdad y terminó creyendo que Barrabás era la verdad, porque se dejó llevar por su vestido, por su educación, por su preparación, por su carro, por lo que tenía. Pensó que por esa razón tenía más unción que al Cristo que cargaba sus sandalias. Oh, hermano, no se deje impresionar. Tanto así que ni el que sabe mucho, como le pasó a Pablo, le quitarán todo su conocimiento hasta que se siente a aprender, hermano. Y a Pedro, que no sabía nada, no sabía leer ni escribir, pero cuando hablaba de parte de Dios. Así que ni el que sabe mucho y al que no sabe nada, de nada les sirve, porque si no los usa el bendito Espíritu Santo para hacer atraer a las almas de nuevo a Cristo, de nada les sirve. Por eso, hermano, Dios puso la unción como respaldo a todos los ministros, aquellos que hablan de parte de Dios, para que se les abra el entendimiento al pueblo, hermano, del engaño y las mentiras que provocan las enseñanzas cerradas, equivocadas, que hacen que el hombre se aleje más de Dios y que celebren todo tipo de festividades, todas cosas de introducción dentro de la iglesia de Cristo, para que no se santifiquen. Y la Escritura dice que ellos van a introducir secretamente herejías destructoras. Herejías destructoras. Por eso en el libro de Segunda de Pedro 2 dice que van a introducir. Segunda de Pedro 2 versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán las disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí es interesante porque la palabra herejía significa creencia o doctrina
contrarias a los dogmas de fe establecidos por las Sagradas Escrituras. Significa un disparate, significa un error. Eso significa herejía, que significa exactamente pagano o paganismo, significa exactamente lo mismo. Ir en contrario, el no identificarse con la verdad. Herejías y paganismo exactamente es lo mismo. Dice que le introdujeron encubiertamente. Y es interesante porque la palabra encubierto, hermano, viene relativo a que se introduce en secreto. Es decir, bajo falsas apariencias. Encubiertamente se introdujo secretamente, unido bajo a falsas apariencias. Oh, hermano, ¿cómo se introdujo las herejías? ¿Cómo se introdujo el paganismo dentro de la iglesia? ¿Cómo se cree que hoy hay que celebrar no solamente a Dios, sino que también hay que celebrar a Cupido, un dios infernal? ¿O cómo se le cree que hay que celebrar Halloween cuando es, hermano, el culto o el satanismo, la brujería está en su apogeo, hermano, y hay que celebrarlo? ¿Por qué hay que celebrar carnaval? Porque ya hay carnaval cristiano. Y sacan la mentira que como nosotros no lo hacemos como el mundo, pero lo vamos a hacer de otra manera. Hay iglesias donde ya celebran carnaval cristiano. En el libro de Gálatas 2, versículo 4, dice cómo se introdujeron encubiertamente. 2:4, y a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por el momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permanezca en vosotros, con vosotros. Que dice, hermano, que entonces, hermano, aquí vemos que se introdujo dentro de la iglesia un intruso. Hay un intruso infiltrado, un falso hermano. Se introdujo dentro de la iglesia un pagano, se introdujo dentro de la iglesia un ateo, un falso pastor, un falso líder, un falso ministro que enseña a celebrar que hayan dos cultos dentro de la iglesia, enseña que Dios lo permite, enseña que Dios dice que hay que celebrarlo. Eso es paganismo. Por eso Dios mandó a los otros 10 tribus de Israel, y porque ellos habían aprendido las costumbres de las naciones. Y estaba prohibido aprender las costumbres de las naciones, de introducir y de creer que hay dos dioses dentro del culto a Dios. Por eso el Señor le dijo a Abraham, mira, las escrituras te enseñan a ti que hay un solo Dios, que a ese solo Dios adorarás, que a ese Señor amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque no te vayas a desviar en adoración a otros dioses. ¿Cómo introdujeron entonces el paganismo? Ahora, hermano, no identificándose con la doctrina, porque se introdujo un falso pastor, un falso líder, un falso ministro, enseñando herejías destructoras y negando, hermano, al único solo Dios Jesucristo, al único Dios Padre, al único Espíritu Santo. Hermano, el Evangelio no tiene apariencia. El Evangelio no tiene apariencia. No tiene apariencia de Dios. El Evangelio, hermano, de Dios es Dios. Dios es el Evangelio. Dios es la palabra, dice en Juan 1. Cristo es la palabra es Cristo. La palabra, hermano, es el Espíritu es la palabra. El Evangelio no tiene apariencia. Por eso en Gálatas dice, si alguien trae un Evangelio diferente, no. El Evangelio no se parece ni a Cupido, ni al día de la madre, ni al día del padre, ni al día del niño. No se parece al día de los muertos, no se parece a Halloween, no se parece a nada de ellos. No se parece. El verdadero evangelio se parece a Cristo. El verdadero evangelio se parece al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. No se parece a ningún otro Dios. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a este Moisés. Lo que quiero decir, hermano, que solo la palabra por sí sola honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No necesita ningún intermediario externo humanamente. Pero acá dice que introducieron estos falsos profetas, falsos maestros, que introdujeron herejías destructoras. Hermano, ¿cómo lo hicieron?
a través que alguien es humano, empezó a traer lo humano, empezó a traer el humanismo, el paganismo, que cree que no solamente a Dios hay que adorar, y también hay que celebrar otras cosas, porque a Dios le gusta que celebremos, que seamos personas contentas, alegres, y que no tienen nada de malo, o si tienen mucho de malo, porque si buscamos la historia de dónde son, nos vamos a encontrar que es paganismo. Nos vamos a encontrar que vienen del mismísimo infierno esas criaturas, esos seres, que no tienen por qué introducirse dentro de la iglesia de Cristo. La Escritura dice que estos paganos son gente reprobada en cuanto a la fe. Son gente que viene del campo. Están reprobados en cuanto a la fe. Soldados caídos, que no se enredaron con Cristo, sino que se enredaron con el mundo. Por eso en Deuteronomio 13, versículo 1, dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosles. Anuncio diciendo: vamos en pos que conociste, sirvámonos. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Vamos a celebrarlo. ¿Qué tiene de malo? A Dios, porque Dios es amor, porque Dios es esto, a que a Dios le gusta la felicidad. ¡Ey! No se lo estás haciendo al Señor, se lo estás haciendo a un Dios. Lo que estoy diciendo, tratando de entender, hermano, que la palabra gentil significa pagano. Y el Señor manda que nosotros no seamos como los gentiles, que no tengamos una relación directa con el Evangelio, que no tengamos a Dios como único Dios, a Jesucristo como único Señor, al bendito Espíritu Santo. Dice: no seamos como los paganos, porque los paganos creen que a Dios le gusta que celebremos todo, que no tiene nada de malo. Dios nos advierte que en este tiempo habrá pastores, líderes, profetas, evangelistas, apóstoles, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo lo van a hacer, hermano? Lo van a hacer simplemente diciendo con palabrerías, con un discurso o un mensaje o una prédica, con motivo de incluir una celebración al culto a Dios, sin saber, hermano, que eso es un culto a dioses extraños, es sin saber que es una adoración a dioses extraños. Así lo van a hacer. Va a ser muy sutil, porque este hombre, esta persona se metió encubiertamente a destruirles. Y por eso dice: el tal profeta de soñador debe de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y si quitares el mal de en medio de ti, si te inclinares tu hermano, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos, sirvamos a dioses ajenos que tú ni tus padres conociste, de los dioses de los pueblos que están en los diversos alrededores acerca de ti, de los pueblos acerca de ti, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo ni le compadecerás, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, después todo el pueblo. Dice: por cuanto, dice, hermano, si oyeres, dice en el versículo 13, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de la ciudad, diciendo: vamos y sirvámosles a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia. Si pareciere, mira, aquí está la clave. Si pareciere, tú inquirirás, tú investigarás. Si lo que está diciendo ese profeta, si lo que está diciendo ese hombre realmente dice, ¿es verdad o no? Estamos en Deuteronomio 13.
Y tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia si pareciere verdad como cierta que tal abominación se hizo en medio de ti. Investigue si esto es abominación, investigue si esto es una verdad. Irremisiblemente herirás a filo de espada a todos los moradores de aquella ciudad, destruyéndolo con todo lo que en medio hubiera de ti. También los matarás con ganados a filo de espada. Murieron todos a filo de espadas. ¿Acaso, hermano, en los tiempos de Moisés, cuando hicieron el becerro de oro, no murieron a filos de espadas? ¿Acaso en los tiempos de Elías contra los Baales y Acera no descendió fuego y los mató? ¿Acaso en los tiempos de los filisteos, cuando capturaron el arca y la presentaron delante del arca, acaso no murieron esta población, hermano? ¿O cuando le pasó a Salomón, hermano, con el templo, no destruyeron el templo? ¿Acaso no les pasó? ¿Por meter idolatría? ¿Por meter paganismo? Porque idolatría es paganismo, dioses son paganismo. ¿No terminaron muertos todos? ¿Estaban reprobados en cuanto a la fe? ¿Murieron a filo de espadas? ¿Eso quiere decir que les viene juicio? Jugar al evangelio no es jugar a un culto. Realmente el culto es para honrar al único y Dios verdadero. Porque Dios es celoso. Si nosotros metemos otros dioses en nuestra vida, Él se va a ir de nuestra vida. Por eso toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder, todas las riquezas, sean para el único y santo y verdadero Jehová de los ejércitos, al Cristo, al que está sentado en el trono, y al Cordero. Sea la gloria, sea la honra por los siglos de los siglos. No hay otro Dios. La Escritura dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su alabanza con nadie. Dios no comparte su iglesia con nadie. Dios no comparte el lugar donde se le da honra a Él. No lo comparte con nadie. ¿Quiénes introducen todo esto? Los paganos. Los paganos. Y un pagano está reprobado en cuanto a la fe. Ser pagano es la religión. El paganismo es la religión de los no aprobados por Dios. El paganismo es una religión de los no aprobados por Dios. Ese es el tema de hoy. El paganismo es la religión de los no aprobados por Dios. El paganismo es una religión que se cree que dentro del culto a Dios hay que meter una celebración. Los paganos son aquellos que no les importa meterse dioses a los cultos, días festivos. Por eso, hermano, realmente en la iglesia no está. Las festividades no están en la iglesia, realmente están en el corazón de las personas. Porque el verdadero templo es el corazón de las personas. ¿Por qué no se acaba eso? Porque lo tienen dentro del corazón. Por eso no está en cuatro muros, está en el deseo, en el corazón de las personas. Por eso el mundo no está afuera, el mundo está en el corazón, porque amaron el mundo. Por eso Dios mandó a destruir todo altar pagano, todo altar a las aceras, toda celebración pagana, toda celebración al culto al Baal, a la acera, lo mandó Dios a destruir. Y usted lo puede encontrar en Deuteronomio 12, versículo 1 al 4. Puede encontrar que dice Dios, le dio los estatutos, mandamientos a Moisés y le dijo: destruirás enteramente todos los lugares donde las naciones y vosotros heredéis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los callados y debajo de todo árbol. Derribarás sus altares y cribarás sus altares, sus estatuas y sus imágenes de acera consumirás por fuego y destruirás las esculturas de los dioses y raerás su nombre de aquel lugar. No harás así, no haréis así a Jehová vuestro Dios. No lo vayas a hacer con él estando ahí, no lo vayas a hacer. Por eso, si o Dios está o están los dioses, no lo vayas a hacer. Pero dice la Escritura que Israel servía a Dios y también servía a los Baales. Digo Dios no. Por eso dice, vea lo que dice en el Segunda de Reyes, y con eso termino.
17, versículo 9 dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas las ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Dice, hicieron cosas secretas, no rectas. Por eso dice que estos van a introducir herejías destructoras secretamente. ¿Cómo lo van a hacer? Con palabras de sabiduría. Le van a decir que Dios lo permite, hermano. Eso es introducirse secretamente, introducir una herejía, introducir paganismo. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas, lo hicieron en secreto. Introdujeron herejías destructoras delante de Dios. Dice, y levantaron estatuas e imágenes de aceras en todo collado alto y debajo de todo árbol fandando, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar la ira de Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: y vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado en medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres los hicieron, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, desecharon sus estatutos y el pacto de que él había hecho con sus padres y el testimonio que él había prescrito a ellos. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, hicieron imágenes fundidas de los cielos y sirvieron a Baal, hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuegos y se dieron adivinaciones, agoreros, y se entregaron a hacer lo malo a los ojos de Jehová, provocándoles a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos, de Israel, los cuales habían ellos hecho. Desechó Jehová toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores. Y vean lo que dice: hasta echarlos de su presencia. ¿Qué provoca la idolatría? ¿Qué provoca el paganismo? ¿Qué provoca ser gentil? Que Dios nos eche de su presencia. Paganismo es la religión de los no aprobados por Dios. Paganismo es una religión. Usted lo puede investigar, es una religión. El paganismo es una religión que cree que cree en la divinidad de otros dioses, que cree en festividades, que cree que hay que celebrar de todo, que cree que no tiene nada de malo. Esa es una religión, porque la verdadera evangelio dice que solo Jehová vuestro Dios adoraréis, solo a Él serviréis, a Él. Eso lo dice ahí en Deuteronomio, dice 13, y Jehová vuestro Dios os está aprobando, solo a Él serviréis. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, a Él servirás y a Él seguirás. No más, solo a Él, solo a Él, solo a Él. ¿Qué nos enseña a nosotros el evangelio? Que solo a Él. Poner la mirada en solo Jesús, en el autor y consumador de la fe. Solo existe un espíritu que nos habla de la verdad. Solo uno. Pero el paganismo dice que no, que hay que también celebrar otros dioses. El paganismo dice que hay que traer el mundo, hay que meterlo. Ese es paganismo. Hay que traer las celebraciones en el cual Jehová vuestro Dios dijo: no introducirás, no lo harás como a la manera de las naciones, no edificarás. Dice que lo empezaron a meter secretamente.
Cosas no rectas, cosas malas empezaron a meterlo y significa herejía. Hay un pagano dentro de la iglesia de Cristo cuando empiezan, ¿y por qué no celebramos el amor y la amistad? ¿Por qué no celebramos Halloween? ¿Por qué no celebramos si todo el mundo lo hace? ¿Qué tiene de malo? Tenga cuidado, hermano, porque es un falso hermano. Es un pagano, es un gentil. La Escritura dice, deséchalo. Porque la Escritura dice, hermano, que ya con esto termino. Dice Efesios 4:17, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No, eso no nos enseña Cristo. Andar como los gentiles. Nosotros creemos que hay un solo Dios, hay un solo Cristo, un solo Espíritu, porque ese es el Evangelio, esa es nuestra religión, el Evangelio. Pero el paganismo, es una religión de los no aprobados, que terminaron fuera de la presencia de Dios y terminaron muertos a espada, les vino juicio. Por eso el Señor nos invita a volver al Señor, a dejar el paganismo, que es una religión que se introduce, que se cree que en las iglesias hay que celebrar otras cosas menos a Él, que se puede servir a dos dioses. Él dijo, Señor, no se puede servir a Dios dioses. Amarás a uno, aborrecerás a uno. Que Dios bendiga esta mañana tu vida, hermano. Apártate. Tú eres un hijo de Dios pegado al Evangelio, no pegado al mundo. El paganismo es una religión, que hay que adorar a otros dioses, que son culto significa día festivo, culto significa celebración. Que Dios bendiga esta mañana tu vida. Hermano, apártate. Si en verdad eres hijo de Dios, apártate. Si en verdad Dios te ha rescatado, apártate. Dios nos rescató del mundo, del paganismo. Aléjate. Dale la gloria, dale la honra a nuestro Padre Celestial. A Él el único. Por eso, hermano, hay mucho que decir sobre esto, hermano, pero déjeme decirle que tenemos lo importante, la base a empezar, hermano, es apartarnos y alejarnos de todo lo que a Dios no le agrada. Paganismo es una religión que se disfraza de evangélica, que se disfraza de evangélicos, pero que son los no aprobados por Dios. Que Dios bendiga tu vida esta mañana, ayúdenos a compartir. Les esperamos hoy miércoles aquí en Cerrito, Canacín, hermano, para darle la gloria a nuestro Padre Celestial. Si no tiene a dónde congregarse, está buscando iglesia, visítenos, querido hermano, y juntos darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Visítenos, con gusto lo recibimos, hermanos, y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ayúdenos a compartir, denle like a la página. También estamos en YouTube, hermano, y ahí también escríbese, dale a la página para que otros también alcancen la salvación, hermano, y se vuelvan a Cristo de todo corazón, porque nuestra mayor fiesta, nuestra mayor alegría, hermano, es Él. No las cosas externas que el mundo da, sino lo que Él da. Que Dios te bendiga y muchas gracias por su tiempo. A todos los hermanos y hermanas que se congregaron esta mañana, que estuvieron presentes en esta mañana, que esta palabra les sea de bendición para sus vidas. Usted puede investigar, investigue, hermano, y se dará cuenta. Cada vez que ellos investigaban y descubrían la verdad, si esto era verdad o no, o era una abominación. Que Dios te bendiga, investiga si esto es una verdad o es una abominación. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Mañana les esperamos, hermano. Saludos.